En la vida, a menudo parece que estar cerca de los hijos en la vejez es la clave de la felicidad y la tranquilidad. Muchos creen que mudarse más cerca de sus seres queridos puede evitar la soledad y brindar apoyo. Sin embargo, la realidad no siempre corresponde a estas expectativas. A través de la historia de Doña María, quien tras la pérdida de su esposo decidió mudarse con su hija Ana, exploraremos cómo un paso así puede cambiar inesperadamente la vida, obligando a replantearse las ideas sobre la vejez y las relaciones familiares. Cuando Doña María decidió estar más cerca de su familia, estaba llena de esperanzas de tener cálidas noches familiares y disfrutar de la compañía de sus nietos. Pero el tiempo demostró que mudarse con su hija y nietos no solo le trajo alegría, sino también una multitud de nuevas responsabilidades que comenzaron a consumir su espacio personal y libertad. En esta historia discutiremos cómo el deseo de estar más cerca de los seres queridos puede llevar a la pérdida de la independencia personal y cómo, a cualquier edad, es crucial preservar el espacio propio y la libertad de elección. Ahora que hemos profundizado en el tema, veamos cómo la vida cerca de la familia puede pasar de ser un sueño a convertirse en una prueba que requiere reevaluar las prioridades de la vida. Cuando Doña María decidió mudarse más cerca de su hija Ana, estaba llena de optimismo. Le parecía que ahora tendría la oportunidad de ser una parte indispensable de la vida de sus nietos, compartir con ellos su experiencia y cuidar de ellos. Esta perspectiva parecía tan atractiva que ni siquiera consideró las posibles dificultades. En su imaginación, la vida compartida con la familia prometía tardes cálidas, llenas de risas y comodidad, donde cada día traería la alegría de estar cerca de sus seres queridos. Al principio, todo fue realmente como ella lo había imaginado. Doña María disfrutaba de cada minuto que pasaba con sus nietos. Les ayudaba con las tareas, cocinaba sus platos favoritos y compartía con gusto sus conocimientos. La casa de Ana se convirtió en su nuevo y acogedor nido, donde todo parecía encajar perfectamente. Los tiempos de soledad quedaron atrás y cada día estaba lleno de significado. Sin embargo, con el tiempo, Doña María comenzó a notar que su libertad de acción estaba cada vez más limitada por las obligaciones familiares. Lo que al principio parecía fácil y agradable, gradualmente se convirtió en una rutina que le robaba cada vez más tiempo y energía. Doña María comenzó a darse cuenta de que cada vez le resultaba más difícil encontrar tiempo para sus propios intereses. Tenía que estar constantemente presente, ayudar y participar en la solución de una multitud de pequeñas tareas domésticas. Sin darse cuenta, dejó de tener la posibilidad de disponer libremente de su tiempo y sus días comenzaron a parecerse a una serie de deberes monótonos. La sensación inicial de felicidad gradualmente comenzó a ser reemplazada por el cansancio y una leve decepción. Doña María empezó a darse cuenta de que al mudarse más cerca de su familia, había perdido algo importante para ella: la independencia y la capacidad de gestionar su tiempo a su antojo. Ahora su vida se parecía más a un servicio que a una convivencia con sus seres queridos. Poco a poco llegó a la conclusión de que idealizar la vida cerca de la familia puede ser una ilusión peligrosa que enmascara la pérdida real de la libertad personal. Comenzó a reflexionar sobre si había considerado
todos los aspectos de una vida así, porque el deseo de estar más cerca de sus seres queridos resultó en que tuvo que sacrificar su libertad personal e independencia. Este pensamiento se volvió cada vez más claro, y doña María comenzó a darse cuenta de que la ilusión de la cercanía familiar puede llevar a consecuencias inesperadas, que no siempre son positivas. Vivir con la familia, por supuesto, trae sus alegrías, pero también requiere grandes sacrificios. Doña María comenzó a darse cuenta de que entre el deseo de ser útil y la necesidad de preservar su independencia personal existe una línea muy delgada, y por mucho que uno quiera estar cerca de sus seres queridos, es importante no perderse en el proceso, porque la verdadera felicidad y armonía radican en la capacidad de encontrar un equilibrio entre cuidar a la familia y preservar el espacio propio, donde uno puede seguir siendo uno mismo y dedicarse a lo que le trae alegría y satisfacción. Así, doña María llegó a la conclusión de que su idea de la vida cerca de la familia no era más que una ilusión que ocultaba complejas realidades. Ahora entendía que no solo era importante estar cerca de sus seres queridos, sino también mantener su autonomía para no perderse a sí misma y sus intereses en el torbellino de las obligaciones familiares. Con el tiempo, viviendo junto a su hija Ana y sus nietos, doña María comenzó a notar cómo gradualmente iba perdiendo su independencia. Lo que al principio parecía una ayuda temporal y apoyo, se transformó imperceptiblemente en obligaciones constantes. Al principio eran pequeños encargos: preparar el desayuno, ayudar a los niños con las tareas, pequeñas tareas domésticas, pero pronto estas responsabilidades ocuparon todo su tiempo, y los días se fundieron en un flujo monótono de preocupaciones donde no quedaba espacio para sus propios intereses y aficiones. Cada mañana comenzaba con los rituales habituales: preparar la comida, preparar a los niños para la escuela, limpiar la casa. Doña María empezó a notar que cada vez le costaba más encontrar tiempo para sí misma. Por las noches, cuando los niños se iban a dormir, no solo se sentía cansada, sino agotada. Dentro de ella crecía la sensación de que su vida se había subordinado a los horarios de los demás, donde no había espacio para sus propios deseos y necesidades. Poco a poco, doña María comenzó a sentir que su vida se había convertido en una serie de obligaciones de las que era imposible escapar. Los tiempos en los que podía disfrutar de sus actividades favoritas, leer libros o simplemente sentarse en silencio, parecían recuerdos lejanos. Cada vez le resultaba más difícil encontrar tiempo para descansar o para reunirse con sus amigas. Se daba cuenta de que se sentía cada vez más dependiente de los planes y horarios de los demás, que su propia vida ahora dependía completamente de las necesidades y deseos de su familia. Esta pérdida de independencia ocurrió gradualmente, y la conciencia de que ya no controlaba su vida no llegó a doña María de inmediato. Se dio cuenta de que había dejado de tomar decisiones por sí misma, preguntándose constantemente cómo sus acciones afectarían a la familia. A veces le parecía que sus opiniones y deseos se habían vuelto secundarios y su espacio personal se había reducido al mínimo. Cada vez más se encontraba inmersa en pensamientos sobre cómo recuperar la libertad y la independencia que había perdido. El conflicto interno comenzó a crecer. Por un lado, doña María amaba a su familia
y no quería defraudarlos, pero por otro, sentía que había perdido esa parte de sí misma que siempre había sido importante para ella. Comprendió que en su afán por ayudar y apoyar a sus seres queridos, había sacrificado algo muy valioso, su derecho a tener su propio espacio y tiempo, que podía dedicar a sus propios intereses. Con cada día que pasaba, doña María sentía cada vez más que su vida dependía de las decisiones de otras personas, que ya no era la dueña plena de su destino. Le resultaba cada vez más difícil encontrar la fuerza y la motivación para cambiar la situación, y se sumergía cada vez más en una rutina diaria donde cada día se parecía al anterior. En el fondo, sabía que esto no podía continuar así. Doña María comenzó a buscar formas de recuperar su independencia, sus intereses y su vida. Sin embargo, resultó ser más difícil de lo que había pensado. La cercanía con su familia, el sentido del deber y la responsabilidad no le permitían renunciar fácilmente al estilo de vida que había adoptado. Pero aún así, dentro de ella surgió una firme determinación de cambiar algo, de encontrar un equilibrio entre cuidar de los suyos y preservar su propio yo. El punto de inflexión en la vida de doña María llegó inesperadamente, en un día cualquiera. Como de costumbre, estaba ocupada con las tareas domésticas cuando su vieja amiga Carmen llamó a su puerta. Hacía mucho que no se veían y la visita fue una agradable sorpresa para doña María. Carmen, siempre alegre y llena de energía, no solo trajo café recién molido, sino también una noticia que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Durante una taza de café, Carmen miró atentamente a doña María y le preguntó: «María, te ves cansada. ¿Está todo bien?». Esta simple pregunta reveló un dolor profundo que doña María había estado ocultando incluso de sí misma. Sin poder contenerse, comenzó a hablar sobre su estado, sobre cómo su vida había perdido gradualmente su color, cómo había perdido su independencia y la capacidad de manejar su tiempo. Compartió sus preocupaciones y con cada palabra se daba cuenta de cuán profunda era la situación. Carmen escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando doña María terminó de hablar, Carmen dijo: «Sabes, yo estuve en la misma situación. Después de la muerte de mi esposo, también me mudé con mis hijos, pensando que sería la mejor decisión. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que estaba perdiendo mi identidad, mis aficiones, mi independencia. Me di cuenta de que no podía seguir así». Estas palabras de Carmen tuvieron un profundo impacto en doña María. Vio ante sí a una mujer que, a pesar de todas las dificultades, había logrado recuperar su independencia y la alegría de vivir. Carmen le contó cómo tomó una decisión valiente: regresar a una vida independiente. Rentó un pequeño apartamento, comenzó a hacer lo que siempre le había interesado y recuperó el sentido de su vida. Y lo más sorprendente es que esto no destruyó sus relaciones con sus hijos, sino que, al contrario, las fortaleció. Carmen explicó que, viviendo separada, pudo mantener relaciones cálidas y saludables con su familia, sin sacrificar su libertad. Esta historia inspiró a doña María. Por primera vez en mucho tiempo, vio ante sí un camino real hacia el cambio, que podría devolverle la parte de su vida que había perdido. Pero a pesar de esto, seguían persistiendo las dudas y los miedos. Le parecía que cualquier decisión sobre un cambio de vida podría ser vista por su familia
como una traición, como una renuncia a sus responsabilidades. Sin embargo, Carmen, viendo sus dudas, le dijo suavemente pero con firmeza: «No estás traicionando a tus seres queridos, María. Simplemente te estás cuidando a ti misma, y eso es importante no solo para ti, sino también para ellos, porque si eres feliz y estás satisfecha con tu vida, tus hijos y nietos también lo sentirán. Amarse a uno mismo y cuidarse no es egoísmo, sino una necesidad». Estas palabras fueron una verdadera revelación para doña María. Por primera vez vio que cuidarse a sí misma no solo no perjudicaría a sus seres queridos, sino que también ayudaría a mantener una relación cálida con ellos. Comprendió que la felicidad y la libertad personal no son conceptos excluyentes y que para mantener la armonía en la familia es necesario mantener la armonía dentro de uno mismo. Después de la conversación con Carmen, doña María comenzó a pensar seriamente en cómo retomar el control de su vida. Sintió que tenía la fuerza para cambiar la situación y recuperar la alegría de vivir, manteniendo al mismo tiempo el amor y el respeto de su familia. Esta charla fue para ella un punto de inflexión que marcó el inicio de su camino hacia una nueva vida. Después de largas reflexiones y conversaciones con su amiga Carmen, doña María finalmente decidió que era hora de recuperar su independencia. Entendió que su felicidad y bienestar dependían de si podía volver a tomar las riendas de su vida. Este proceso comenzó con pequeños pasos, pero cada uno de ellos la acercaba a una vida nueva y más armoniosa. El primer paso decisivo fue que doña María habló con su hija Ana sobre sus sentimientos y preocupaciones. Ella le confesó con sinceridad que, aunque amaba a su familia, necesitaba más espacio personal y tiempo para sí misma. Esta conversación no fue fácil, ya que María temía que Ana pudiera interpretar sus palabras como una crítica o decepción. Sin embargo, para su sorpresa, Ana lo tomó con comprensión. Admitió que había notado el cansancio de su madre desde hacía tiempo, pero no se atrevía a mencionarlo por miedo a que ofenderla. Doña María decidió que debía dar otro paso importante: mudarse a una vivienda separada. Encontró un pequeño y acogedor apartamento cerca de la casa de Ana, para seguir estando cerca de su familia, pero al mismo tiempo tener su propio espacio personal. La mudanza se convirtió para ella en un símbolo de un nuevo comienzo, una oportunidad para volver a sentirse independiente y autónoma. Este cambio le dio una sensación de libertad que había perdido hacía mucho tiempo. Los primeros días en su nuevo apartamento fueron para doña María como un soplo de aire fresco. Comenzó a retomar sus aficiones que durante mucho tiempo habían quedado en el olvido debido a las preocupaciones familiares. Volvió a tomar los pinceles y las pinturas y comenzó a pintar cuadros como en su juventud. Estas actividades le brindaban alegría y una sensación de plenitud en su vida. También empezó a pasar más tiempo al aire libre, paseando por los parques, reuniéndose con amigas y asistiendo a eventos culturales locales. Pero lo más importante es que estos cambios influyeron positivamente en su relación con la familia. Ahora que doña María tenía su propio espacio personal, los encuentros con Ana y los nietos se volvieron aún más valiosos. Ya no se percibían como una obligación, sino como momentos esperados y felices. Después de experimentar la mudanza con su hija y la pérdida de su propio espacio, doña María
encontró la fuerza para volver a su vida, para recuperar la alegría y la energía. Esta historia nos recuerda que el esfuerzo por lograr la armonía en la familia no debe significar renunciar a uno mismo. Es importante encontrar un equilibrio entre el apoyo a los seres queridos y la preservación de los propios intereses y aficiones. La independencia y la libertad no son solo palabras, sino aspectos fundamentales que nos ayudan a seguir siendo nosotros mismos y a mantener relaciones saludables con los demás. Cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta: ¿estoy viviendo mi vida o me estoy adaptando a las expectativas de los demás? Nunca es tarde para dar un paso hacia uno mismo, hacia nuestros sueños y deseos, porque la verdadera armonía llega cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos, conservando el respeto y el amor por aquellos que nos son queridos.